Hermanos, buenas tardes. Más que programa de sociedad de jóvenes, comentaba yo en la mañana que iba a ser un seminario, ¿verdad? Era como una clase, no es muy larga, tuve bien tomar algunas sugerencias de algunos hermanos que se acercaron a una servidora en algún momento para que se pudiera preparar un tema al respecto de lo que traigo en esta tarde. Primero Dios, espero que pues la información que traigo pues sea una información que nos ayude para que podamos nosotros considerar cómo estamos presentándonos en el templo de nuestro Dios, cómo estamos también presentando nuestras mentes y nuestros corazones en nuestros hogares, porque sin duda alguna también pues nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si estamos en nuestro hogar y hacemos alguna reunión o algún culto familiar, pues lógicamente también queremos que esa reunión que tengamos como familia pueda ser una reunión que esté bendecida por el Espíritu, por la presencia del Espíritu Santo. Y eso no se va a lograr si nosotros no estamos consagrados, sino hacemos las cosas como nuestro Dios nos está indicando en su santa palabra. Si bien la lectura bíblica de esta tarde leíamos en Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 15, cómo es que nuestro Dios, a través de su Santo Espíritu, inspira al apóstol Juan para escribir estas palabras, que nosotros no somos de este mundo y que las personas que hacen las cosas de este mundo pues no tienen el amor de Dios en ellos. Entonces, cuando nos ponemos a reflexionar al respecto de estas palabras, mi pregunta para mí como hermana en la fe de ustedes sería: ¿qué cosas estoy haciendo yo que sean semejantes a las que hace el mundo? De manera que yo estoy alejando la presencia de Dios en mi vida. ¿Qué cosas estamos haciendo dentro de nuestras congregaciones adventistas que no permiten que el amor de Dios esté dentro de nuestras congregaciones adventistas? Y nos damos cuenta que a través de los años han habido procesos, han habido circunstancias que se han tenido que ir suscitando para poder adaptar algunas enseñanzas, hacerlas más contemporáneas, actualizarlas en cierta manera, para hacerlas tal vez más atractivas dentro de nuestra iglesia, pero que desafortunadamente son con mucha seguridad similares a las cosas que se hacen en el mundo. En esta tarde traigo 4 tópicos en total. Hablamos de las iglesias amigables, hablamos de lo que son las artes escénicas, en las cuales están incluidas la teatralidad, la música, el teatro guiñol y los mimos, y también por último hablamos de la música. Entonces, no traigo ninguna información que haya sido sacada de alguna parte secular. Todo viene en las Sagradas Escrituras, que es lo que vamos a estudiar de inicio, y posteriormente algunas gemas del espíritu de profecía. Traigo algunos puntos que investigué en la internet para poderles mostrar a ustedes cómo es que nosotros, en algunas partes de este mundo donde trabaja nuestra iglesia, estamos haciendo cosas que no debieran realizarse. Y hermanos, la información que traigo no es para nada con el afán de criticar. A mí esa situación no me agrada. Yo creo que no hay mejor lugar de nosotros que estar dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Yo creo que es una bendición que ustedes y yo estemos dentro de este templo en esta tarde y que podamos desde adentro dar a conocer las buenas nuevas de salvación, poder señalar con cariño y con amor los errores que estamos cometiendo para que podamos corregirlos. Y una vez corregidos, entonces nuestra consagración va a ser plena y vamos a poder ser no una iglesia solamente militante, sino más adelante lo que todos anhelamos, ser una iglesia triunfante, ¿verdad? Y eso yo creo que va a ser pues la mayor bendición. No que nos salgamos y digamos: yo ya no voy a la iglesia de Nanchital 1, ni a la de Cuatza 2, ni a
a las de Ramos Miguel en Ciudad de México, ni allá en Sinaloa, y que empiecen a señalar iglesias. No voy porque allí hacen tal o cual cosa. No, al contrario, con cariño, con amor, estar dentro de nuestra congregación y animarnos unos a otros para poder mejorar, cambiar, pero con cariño, porque Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a corregir, lo hizo ¿con qué? Con paciencia, con sencillez, con amor. Él no vino a azotarnos y a decir, pecador. No, Él vino con amor, le sostuvo la mano a la mujer pecadora, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Ni yo te condeno, ¿verdad? Entonces, estos temas, hermanos, son para que estemos contentos de que todavía el Espíritu Santo haga nuestra conciencia para decir, oye, yo lo estaba haciendo mal, pero ahora me estoy informando, voy a investigar más y lo vamos a hacer igual, con más amor, pero ahora con la mayor intención de estar consagrados para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, después de esta introducción de casi media hora, voy a invitarles a que inclinen sus rostros, hermanos, y vamos a hacer una oración. Bienvenido, hermanito. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, santo es tu nombre, Padre Dios. Gracias te damos por la hermosa tarde que nos das de tu santo día de reposo. Gracias por tu santa palabra. Gracias por la inspiración en el espíritu de profecía. Y gracias, Señor, porque en estos últimos tiempos tú nos has dado la bendición de la inteligencia que viene de ti, Señor, para que podamos discriminar lo que estamos haciendo mal, lo que estamos haciendo bien, y qué es lo que tenemos que desechar y mejorar en nuestras vidas, Señor, para que nuestra alabanza sea para tu honra y gloria. Acompáñanos en esta tarde, Señor, que la reflexión que traemos en esta tarde, que sea para tu honra y gloria, Señor, y evítame, por favor, hablar palabras que sean mías. Pedimos estas cosas en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Y es que resulta, hermanos, que con el afán de mantenernos vigentes, no solamente en el ámbito religioso, sino también en el aspecto tal vez espectacular, en el aspecto político, en las cuestiones escolares, se van innovando programas para que haya vigencia, para que se mantengan actualizadas los programas que se aplican a la ciudadanía o a un grupo selecto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy burdo, pero no sé si ustedes se acuerdan por ahí del año 2000, que fueron muy famosos algunos grupos, algunas tribus urbanas, en particular los llamados emos, que se peinaban así como tenían una fase como tristona y se maquillaban de cierta manera. Y va pasando el tiempo y van pasando los años, y ¿qué ocurre con las tribus urbanas? ¿Existen todavía ahorita algunas de ellas? Algunas no, algunas sí. Pero ¿cómo es que se puede mantener vigente una conducta o una agrupación social por un determinado tiempo? ¿Cómo será que se puede mantener vigente? Se puede mantener vigente contagiando, transmitiendo sus enseñanzas, su forma de pensar, su forma de comer, sus creencias. Y de esa manera se van manteniendo vigentes a lo largo del tiempo. Ahora, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros ¿cómo nos hemos mantenido vigentes a lo largo del tiempo? ¿Será que ha sido fácil para los hermanos pioneros en su momento y posteriormente a lo largo de los años? ¿Será que ha sido fácil para la Iglesia Adventista del Séptimo Día mantenerse vigente hasta el año 2024? Yo creo que no ha sido una tarea fácil, ¿verdad? Pero Dios en su gran amor ha puesto hermanos, ha puesto laicos que han trabajado arduamente a través de esos tiempos para mantener vigente la doctrina adventista. Desafortunadamente y afortunadamente nos damos cuenta de que las profecías se están cumpliendo dentro de la Iglesia Adventista. ¿Por qué? Porque a través de esos tiempos donde se ha trabajado, donde se ha luchado para que la doctrina adventista se mantenga pura y vigente,
desafortunada y afortunadamente, porque se cumple la profecía, nos hemos dado cuenta que han habido infiltraciones. Infiltraciones a lo largo de los años para mantener una vigencia, pero realizando acciones que no van con las Escrituras. Y nosotros, de manera sincera, por ignorancia, pero con amor, a lo mejor muchas veces incurrimos en traer a este lugar fuego extraño. Vamos a aplicarlo en las Sagradas Escrituras, hermanos. Busquemos en el libro de Levíticos, en el capítulo 10, y vamos a ver una situación muy interesante, porque estamos hablando de personas que estaban consagradas para el trabajo más solemne, sublime y especial que podía tener un varón en el pueblo de Israel. Hablamos de ser sacerdotes. Y en particular en este capítulo 10 de Levítico, nosotros vemos una historia que ya hemos escuchado antes, al respecto de cómo Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ¿qué es lo que hicieron? Dice las Escrituras. Leamos juntos versículos 1 en adelante. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él, ¿qué cosa? Nunca les mandó. Y Nadab y Abiú, ¿qué eran? Sacerdotes. ¿Y ellos qué estaban considerando hacer con ese incensario? Ofrecer un fuego en el altar del Señor. Pero ese fuego Jehová no lo estaba reconociendo como un fuego apropiado. No lo estaban glorificando con esa entrega de incienso. ¿Cómo estamos nosotros ejerciendo nuestro sacerdocio dentro de la iglesia? ¿Qué tipo de fuego estamos trayendo a nuestros programas de jóvenes, escuela sabática, en nuestros grupos de niños, con nuestros clubes? ¿Qué programas o qué conductas estamos teniendo en nuestros ministerios? Cuando nos reunimos allá en Catemaco, o en El Jopo, o en Jalostó, háblese del ministerio que sea, ¿será que nosotros no estamos teniendo una conducta como Nadab y Abiú, que tomaron fuego extraño? ¿Y qué hizo Jehová con ellos? ¿Les fue muy bien? Vemos más adelante que no, ¿verdad? Vemos aquí en el versículo, dice, versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Y ya sabemos en la continuidad de la historia, donde ni Aarón pudo llorar por sus hijos, sino que solamente los sacaron y los enterraron, ¿verdad? Y al final del día, con esta historia, nosotros podemos ver que nuestro Padre, si bien es un Dios misericordioso, también es un Dios justo, y que Él no va a pasar por alto cuando nosotros, así como en este ejemplo, consideremos que estamos dando dádivas, que estamos haciendo un canto, que estamos haciendo un programa que se supone que es de adoración, pero en realidad está muy alejado de eso. Nuestro Dios no es un Dios que cambie, lo dice su palabra también. En Malaquías capítulo 3, Dios no cambia, yo no cambio, dice el Señor. Y nosotros, ¿por qué queremos acomodar las cosas a nuestro gusto? Para mantener esa vigencia, para hacernos interesantes a una población que lo que necesita es el mensaje de salvación, pero no acomodarlo al gusto de ellos. Vamos a ver la primera diapositiva, hermanos. Fíjense esta interesante imagen que encontré. Estamos viendo aquí un sacerdote, está ofreciendo un holocausto, da la impresión, pero hay algunas personas que no están muy de acuerdo en lo que se está haciendo, porque ellos pues consideran hacerlo a su modo. ¿Por qué les traigo esta imagen en la diapositiva, hermanos? Fíjense que en el pueblo de Israel pasó algo muy interesante, y hemos estudiado al respecto de cuando ya muere
Josué, y viene entonces una etapa muy especial, donde empiezan a surgir los jueces. Y de primera intención podemos ver en orden de aparición a Débora como profetisa. Podemos ver después a Gedeón, si no me equivoco, Gedeón. Y por último vemos a Sansón. Pero a mí me llama mucho la atención, hermanos, si buscamos en Jueces. Les voy a invitar a que busquemos por favor en el libro de Jueces, en el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 10. Un poquito antes de las historias de Gedeón y de Sansón. Fíjense cómo dice Jueces capítulo 2, versículo 10. Posterior a la muerte de Josué, ¿qué es lo que estaba sucediendo, hermanos? Dice el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murió. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué estaba pasando, hermanos? Estaba perdiendo ¿qué palabra dije yo al principio? Mantenerse vigentes, ¿verdad? Estaban perdiendo identidad, esa permanencia, esa vigencia a través del paso de las historias, de todos esos milagros que hizo Jehová con el pueblo de Israel. Ya no se estaban transmitiendo, de modo que van muriendo las generaciones y ya no se transmiten esas informaciones tan interesantes de cómo Dios habló de su pueblo, hasta el punto en que, ¿qué dice el versículo 10? Fíjense qué grave. Dice, no conocía a Jehová. Dice, esta generación no la conocía. ¿Qué sucede en la iglesia adventista del séptimo día? Porque a veces hay feligreses que no conocen a Jehová. ¿Por qué sucederá eso? Si aquí en este ejemplo, después de la muerte de Josué, de generación en generación, la vigencia no se mantuvo de manera adecuada, porque no transmitían esa información del gran poder de Dios en su pueblo, ¿qué pasa entonces en la iglesia adventista? ¿Por qué nuestra vigencia está perdiéndose a través de los años con la identidad del principio? ¿Por qué será? Pues porque de igual manera nosotros estamos transmitiendo de una manera no correcta a las siguientes generaciones la forma en que originalmente se tiene que adorar a Jehová. Y entonces vemos que hay una diferencia abismal entre los cantos que entonaban los grupos hace 30, 40 años, a los cantos que entonan los grupos que van a los congresos juveniles en estas fechas. Dice uno, ¿el adventismo está vigente? Sí está vigente. ¿Ha perdido identidad? Sí la ha perdido. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo mismo que pasó cuando muere Josué. Se acaban las generaciones, se empieza a transmitir una información incorrecta, incompleta, acoplada a lo moderno. Y entonces, a través de los años, vemos ahorita un adventismo que, si bien está vigente, está perdiendo identidad. Porque no sabemos de dónde venimos, ni tampoco a dónde vamos. A mí me es impresionante que un tema como este, hermanos, la iglesia me encantaría que estuviera llena. Es increíble que no vemos la gravedad del asunto, perder identidad. Yo no soy la más idónea para ejemplo, pero mis padres se bautizaron cuando yo tenía 5 añitos, 4 para 5. Tengo 43 años. Y a lo largo de mi vida he cometido errores. Fuera de eso, yo como espectadora me he dado cuenta cómo han cambiado tantas cosas desde que yo tenía
las temáticas de las conferencias, que no eran ni siquiera 2 días aquí, 2 días allá, no, hablábamos de 15 días continuos. Y van pasando los años y yo voy cumpliendo 10 años, 15 años y voy viendo yo cómo es que a través de mi vida se han introducido cosas para mantener vigente algo, pero con la intención de ser contemporáneos. ¿Por qué? Porque es que con lo anterior ya se aburre la hermandad. Y está pasándonos lo que ocurrió aquí en Jueces 2:10, que las generaciones se van acabando, van durmiendo, van muriendo o se van saliendo, y las nuevas generaciones, ¿qué pasa? Ya no conocen a Jehová, o lo mal conocen y lo adoran a su modo. ¿Por qué digo a su modo? Vamos a ver el siguiente texto, hermanos. Busquemos por favor en Jueces, en ese mismo libro, Jueces capítulo 18. Y en el capítulo 21, porque son dos, es el capítulo, 17 y el capítulo 21, 17 y 21. En estos dos capítulos del libro de Jueces hay un versículo en común donde nos dice que no había rey en Israel. Y vamos a leer, hermanos, por ejemplo, el versículo 25 del capítulo 21 dice, Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía ¿qué cosa? Lo que bien le parecía. Y saben, usted ese versículo de la versión Dios habla hoy y se escucha un poquito más fuerte porque dice, hacían lo que se les daba la gana. Como que se escucha más fuerte, ¿no? Todavía, entonces lo que bien les parece, como que se escucha un poquito amable, pero hacían lo que se les daba la gana, lo que ellos consideraban que estaba bien, la manera en la que creían que se podía adorar, o no adorar, o casarse. ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que está pasando desde hace muchos años? A partir de que ya mueren los pioneros de la iglesia adventista, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué nos falta estudiar, hermanos? ¿Qué nos falta de información para saber por qué está ocurriendo lo que estamos viendo? Porque es cosa seria. A mí me llamaría mucho la atención investigar porque puede ser que allá en Alemania haya habido, ahorita ya no lo hay porque lo cesaron, pero en algún momento pues llegaron a ponerle ministro hasta un pastor que pues él mismo se manifestó bisexual, ¿no? Y ya no está trabajando ahí, ya no, lo cesaron. Y seguramente el Espíritu de Dios influyó en la conferencia y a través de las divisiones tuvieron a bien cesar a nuestro hermano. Que si bien Dios lo ama, claro que lo ama, pero Él no va a permitir que pues una vida con ese tipo de conductas que estén en contra de lo que dice la palabra de Dios, pues sea un dirigente de un pueblo que espera la venida del Señor. Entonces, ¿por qué ocurren esas cosas? Y ese es un pequeño ejemplo de los que traigo. Porque estamos perdiendo identidad. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros niños? ¿Cómo tienen que venir vestidos a la iglesia? ¿Cómo tenemos que hacer oración? Los temas más sencillos, a veces los niños no los comprenden porque no se los hemos enseñado. Siguiente diapositiva, por favor, Héctor, ya estás ahí, gracias. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que este seminario no es nada más hablar de es que ellos lo hacen mal, no. ¿Qué estoy haciendo yo mal? Que no me informo y les estoy repitiendo
repitiendo patrones. ¿Cómo es que la evangelización, si bien es un trabajo hermoso, es una misión que tiene la iglesia, ¿por qué no nos resulta tanto como antes? ¿Por qué cuando habían tantas conferencias hace 20, 30 años? Hablo de pastores que, si los mencionaba ahorita, yo creo que más de uno de los que están aquí más de 40 años en la iglesia los reconocerían. Peverini, ¿ya no lo escuché alguna vez? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? Bueno, Víctor Peverini y los niños no, pero los hermanos adultos yo creo que sí. ¿El pastor Félix Cortés? Sí, ¿verdad? Castrejón, el pastor Castrejón, ¿alguien lo ha llegado a escuchar? Y en sus tiempos, hace como 30 años, el pastor William también. ¿Cómo es que hemos perdido identidad para que los temas que se dan en la iglesia ya no resulten tan deliciosos como para que un feligrés se mantenga dentro? ¿Qué les estamos enseñando? Que por emoción se bautizan y a los 15 días ya no vienen. ¿No es preocupante eso? Claro que sí, hermanos. Porque nuestra vigencia está manteniéndose a costa de la pérdida de nuestra identidad. Y eso no lo podemos permitir. Por lo menos, este tema quiero que en esta iglesia nos ayude a que en el área donde trabajemos lo hagamos con la intención de no perder esa identidad. Fíjense lo que es evangelizar. Es tan sencillo como decir que hay que predicar. Pero ¿qué se predica? Solo y exclusivamente la fe de Jesucristo o las virtudes cristianas. Y cuando empezamos a desmembrar las definiciones de esas palabras, pues sabemos que la fe de Jesucristo la encontramos en la palabra de Dios. Y las virtudes cristianas, para empezar, ¿qué es una virtud? Una virtud es como una capacidad, como una característica que nos permite no hacer el mal y repetir las acciones buenas. Aquí vemos la definición, es una cualidad moral y es una cualidad buena. Es decir, un ladrón no podemos decir tiene la virtud de robar muy bien. O sea, no es una virtud. Virtud es algo moralmente bueno. Y es una cualidad que se basa en normas elevadas y permite hacer lo que está bien y evitar lo que está mal. ¿Dónde está nuestra virtud al evangelizar? Esa sería la pregunta. Y vemos en Mateo 28, 19 y 20 versículos ampliamente conocidos donde nuestro Señor Jesucristo está mencionando la gran misión, la gran comisión, y ya la sabemos, ¿no? ¿Qué es qué cosa? Ir y qué? Predicar el evangelio a todo el mundo. Pero aparte, ¿qué más? Vamos a buscarlo porque hay un orden bien interesante ahí. Mateo 28. Mateo capítulo 28 y versículos 19 y 20. Fíjense cómo dice. Por tanto, ir. Primero es ir y hay que hacer los discípulos. Y ya que estén hechos discípulos, y un discípulo es el que conoce una ciencia, el que tiene un concepto de un maestro y lo sigue, repite sus acciones. Ese es un discípulo. Entonces, ya que lo convertí en un discípulo, entonces, ¿qué hago con el discípulo? Lo bautizamos. Y ya que lo bautizamos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ese es el modo en que hay que hacer los discípulos. Es el modo en que hay que bautizar, haciéndoles guardar todas las cosas que yo os he mandado. Pero ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Y no actualmente, ya de décadas para acá, unos 20 años quizás. Hacemos todo al revés. Vamos, bautizamos y luego queremos que sean discípulos. Y las cosas así no funcionan. Porque cuando se ve el significado del discipulado, que es imitar las acciones de Cristo, ¿qué sucede? Ya no queremos.
Porque un discípulo de Cristo tiene que estar viviendo como vivió Cristo, trabajar como Cristo, hablar como Cristo, ayudar como Cristo, cantar, quizás como habrá cantado Cristo. Pero lo hacemos ahora al revés, volteado, dirían por ahí. No, primero que se bautice, ya bautizadito aquí enseñamos. No, es que aquí está el orden. ¿Qué está pasando con la evangelización dentro de nuestra iglesia? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, ¿no? Fíjense lo que dice aquí el libro Obreros Evangélicos. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Y aquí está el método de Cristo, que ya lo hemos repetido muchas veces, nos lo han enseñado a nuestros hermanos que están a cargo del ministerio de evangelismo. Número 1, mostrar simpatía. Número 2, atender sus necesidades. Número 3, ganarse su confianza. Y a lo último, ¿qué le decía? Nos decía seguir. Pero este es un proceso de conocimiento hacia la hermandad que todavía no está bautizada. Al momento que uno sigue a Cristo, ¿en qué se convierte? ¿En un qué? En un discípulo. ¿Y qué dice Mateo? Que entonces hay que hacer con los discípulos. Bautizarlos. No nos vamos a hacer amigos de una persona que sigue drogándose y la vamos a bautizar cuando todavía está drogándose. ¿No? No hay lógica. Debe haber un cambio. Si bien hay cambios que no pueden ser de la noche a la mañana, pero hay una decisión en el corazón de cambiar la conducta. Y es cuando alguien quiere recibir a Cristo en su vida y se quiere bautizar. No quiero decir que sea que nos tengamos que encajonar. Pueden haber ciertas flexibilidades, pero tiene que estar todo bajo la norma divina. Vamos a ver la siguiente diapositiva que les traigo. Esto lo genera la inteligencia artificial. Y de esto es de lo que vamos a tratar ya de lleno, mis hermanos. ¿Cuáles son los retos que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día actualmente? Y si bien ustedes pueden leer en revistas y libros muchas cosas que tenemos nosotros que hacer como movimiento adventista, en estos días, en estos últimos 10 años, estos son los grandes retos que enfrenta la Iglesia Adventista, hermanos. Estamos en una lucha no contra sangre y carne, sino contra potestades de poderes malignos, dice, cuestiones morales que se desvían de las Escrituras. Número 1, convivencia prematrimonial. Y aunque no nos queramos dar cuenta, hay muchos lugares donde ya se permite que los matrimonios convivan sin haberse casado por la iglesia, solo por el civil. Y si bien es algo que legalmente es apropiado y por el espíritu de profecía no hay ningún problema al respecto, pero se está permitiendo que si bien sean solamente novios y ya vivan en unión libre, o que se sepa que tienen vida marital sin haberse casado. Esa es una realidad, hermanos, está sucediendo. Otro problema, divorcio no bíblico y nuevo casamiento. Y ese es un tema para otro seminario, hermanos, porque no nos queda claro cuáles son los criterios de divorciarse ni cuáles son los criterios para volverse a casar. Resulta que se divorcia quien quiere y se casa las veces que vuelve a quererse casar. Y como es mi primo, que fue tesorero o director de tal o X, no, pues se va a casar otra vez. Y piden la iglesia y le vuelven a prestar la iglesia para que se case. No estoy inventando nada, hermanos. Está ocurriendo, y ha ocurrido dentro de la iglesia. No hablo de esta, hablo en general. ¿Qué es lo que está pasando? No nos estamos informando. Se nos hace fácil decir, sí, es que es su tercera mujer.
¿Pero qué? ¿Enviudó 2 veces para casarse por tercera? No. No, aquí ya se divorció porque la primera lo cacheteó, la segunda pues no le hacía de desayuno y pues ya se ha divorciado 2 veces. Eso no es un divorcio bíblico. Nos falta informarnos y son retos que tiene la Iglesia Adventista en estos momentos, hermanos. Relaciones prematrimoniales, el divorcio no bíblico, el nuevo casamiento, que pues obviamente tampoco va a ser bíblico. Por último, temas relacionados a la homosexualidad, el lesbianismo, personas transgénero. Toda esa cuestión que tiene que ver con lo que es LGBTQ y más. Y cómo es que se han adaptado algunas situaciones para mantener vigencia. Por eso les hablaba al principio del tema de la vigencia. ¿Cómo nos mantenemos vigentes? Si es perdiendo la identidad adventista, no es lo correcto. Y desafortunadamente, para que la Iglesia Adventista en algunos lugares del planeta se mantenga vigente, está adaptando cuestiones de este tipo para ser vigentes con la nueva feligresía, con las nuevas generaciones, que a ejemplo de lo que leímos en Levítico capítulo 2, no conocen a Dios porque no investigan. Y entonces hacen las cosas como se les da la gana. Y lo leímos ya en Jueces capítulo 21. Nos damos cuenta que entonces tenemos que escudriñar muy bien las Escrituras para darnos cuenta entonces los grandes errores que estamos cometiendo y que nos hacen perder identidad. Siguiente diapositiva, por favor, Héctor. Gracias. Uy, no se ve muy bien. Miren, hermanos, aunque no lo crean, ya casi acabamos. En esa diapositiva les traigo yo unas capturas de pantalla. ¿Por qué no los quise yo volver a redactar? Porque quiero que ustedes vean cómo es que es lo que está en las redes y lo pueden encontrar ustedes, hermanos. Aquí lo traigo yo en mi computadora y subrayé 5 puntos que para mí son muy delicados, hermanos, y se los voy a leer tal cual. Es la revista adventista, hoy, adventisttoday.org. Esta publicación es del 6 de junio de este año. Junio, agosto. 5 meses tiene esta publicación. La hace un pastor y donde en esta publicación el pastor está comentando que la iglesia tiene ciertas problemáticas. Y al principio de su reflexión da la impresión que buenamente nos está invitando a que podamos nosotros instruirnos bíblicamente para que la iglesia se haga bien las cosas, lo cual me parece muy correcto. Sin embargo, hay un cuadro que él pone y empieza a puntualizar algunas cosas que me inquietaron, hermanos, y quiero que las escuchen porque ustedes se van a dar cuenta que está inmerso en esos puntos. De todos esos, señalé estos 5 que son los que me inquietaron mucho. Número 1, el pastor dice, casi, ¿por qué estamos preocupándonos por esto si está esto otro? Ahí va. Si seguiremos o no el consejo de Jaime y Ellen White en contra de crear un credo. Un credo con otro nombre, por ejemplo, 28 creencias, sigue siendo un credo. Y hermanos, esto implica mucha ignorancia, porque la iglesia adventista no debe tener un credo. ¿Cuál es nuestra regla de fe? Es la Biblia, pero desafortunadamente no hemos investigado y no hemos estudiado que los pioneros no estaban a favor de un credo y se empezaron a crear ciertos escritos que yo creo que ustedes bien saben cuáles son. Manual de Iglesia, que se supone que está basado en las Sagradas Escrituras. No estoy hablando en contra del Manual de Iglesia. Lo que estoy mencionando es el punto al que hace referencia aquí el pastor, que por qué estamos peleando por si la iglesia debe tener o no un credo.
realmente no debería ser un conflicto eso, porque tenemos la Biblia. Y si bien hay un manual de iglesia, porque debe haber orden dentro de la iglesia, ese manual de iglesia también está basado en ¿qué? Entonces, ¿por qué mencionar ese punto? ¿Por qué preocuparnos por eso? Hago el recalco, no estoy hablando en contra del manual, siempre y cuando los puntos sabemos que deben estar fundados en ¿qué? En la Biblia, porque es la Biblia, sola escritura es uno de nuestros puntos. Fíjense, hermanos, que me preocupó porque nosotros como pueblo adventista tenemos la doctrina del santuario, es algo que nos identifica. Y aquí menciona lo siguiente: si seguiremos idolatrando la carpa del santuario y todos sus accesorios y sacrificios, cuando conocemos el verdadero significado de todo eso, ¿en algún momento la iglesia adventista idolatra la carpa del santuario? No. Esta otra me preocupó muchísimo. Dice: si nosotros como adventistas seguiremos utilizando la ridícula fecha de 6,000 años del arzobispo James Ussher para la creación, frente a las enormes evidencias científicas de una tierra mucho más antigua. ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? De la evolución. Yo tengo muchas personas que me conocen y que van a decir: ay, ya hablaré, porque no son de la iglesia mis amigos, y los quiero muchísimo. Pero yo creo en la creación y en un Dios que con su voz creó el universo. Yo lo creo. A mí no me pueden decir que es una ridícula fecha de los 6,000 años, cuando en el espíritu de profecía, de una manera general, no exacta, pero general, se habla de 6,000 años para que esta tierra esté vigente. Y después vengan los 1,000 años del gran milenio. ¿Por qué decir que es ridícula la fecha? Y luego ponerlo en contraste con, dice aquí, con las evidencias de que el mundo es más antiguo. Siguiente. Si nos imaginamos el edificio de la iglesia como una casa de reuniones o un templo, bueno, este sí tiene mucha razón, ¿no? La iglesia no es una sala de reuniones, es un templo, claro que sí. Y por último, las profecías de las escrituras, si mantendremos la noción sectaria de que solo los eruditos adventistas están espiritualmente calificados para interpretar las profecías de las escrituras, en lugar de escuchar a los eruditos cristianos en general. Bueno, es que el hecho de hablar que la iglesia adventista es una secta, ese fue el gran problema. Ese fue el gran problema hace muchos años. De que como no queríamos que nos dijeran secta, se aceptaron algunas cuestiones por ahí para que entonces estuviéramos nombrados como iglesia del séptimo día y ante las demás religiones nos dijeran que somos secta. Y hasta ahorita los únicos que han aceptado ese sobrenombre no muy agradable son los hermanos testigos de Jehová. Siguiente diapositiva, Héctor, por favor. Punto número 1, hablábamos de las iglesias amigables. Vámonos de paso de una vez. No quiero aburrirlos, pero yo creo que este tema es un poquito denso, pero es importante que los mencionemos. Siguiente diapositiva, Héctor, por favor. Número 1, iglesias amigables. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, aquí les presento. Es el pastor Irán Ruiz. La División Interamericana de la Iglesia Adventista es la responsable de la creación de este proyecto. Hermanos, si ustedes se meten a la web, van a encontrar cursos que son para laicos y para pastores para que se puedan preparar en la edificación o fundación, se podría decir su nombre, de iglesias amigables. Dice el pastor Irán Ruiz, director de ministerios a jóvenes universitarios, supervisa el proyecto. Él es el encargado, o fue el encargado también en su momento, de
iniciar con estos proyectos aquí en este país. Siguiente diapositiva, por favor, Héctor. ¿Qué son las iglesias amigables? De hecho, me llama la atención porque la hermana que me sugirió las iglesias amigables no está ahorita, ya se lo perdió. Pero estoy segura que ella sabe más seguramente que yo al respecto, por eso me lo sugirió. ¿Qué son las iglesias amigables, hermanos? Son congregaciones que buscan conectarse con personas que tienen un trasfondo secular, estudiantes y profesionales. Para ello utilizan estrategias innovadoras como servicios, ¿qué cosa? Menos convencionales y actividades comunitarias. Y no es que esté mal buscar a los profesionales, no es que esté mal doctrinar a los estudiantes, hermanos, claro que no. No es que esté mal hacer programas especiales para personas tal vez que tienen un nivel educativo diferente al de a lo mejor, no sé, una zona rural. Pues va a ser diferente tal vez mi lenguaje. No tiene nada de malo. Pero ¿por qué voy a adaptar yo una forma de evangelizar para hacerla atractiva a personas que no les interesa estar como iglesia organizada? ¿Por qué? Vamos a ver otras características. Adelante, Héctor, por favor. Esto también está en la revista Adventist Today. Dice, esta publicación es del año pasado, 6 de noviembre del 2023. A diferencia de las iglesias adventistas tradicionales, o sea, a diferencia de la Chital 1 o de la que ustedes quieran, estas iglesias no muestran logotipos o símbolos distintivos y sus cultos no siguen el formato convencional. La iniciativa que comenzó en el 2021 por este pastor que se llama Irán Ruiz, aquí en México, por parte de la División Interamericana, pretende conectarse con los no creyentes urbanos que no se inclinan por una religión organizada. Es decir, a ellos lo que nos interesa es simplemente que se reúnan en un templo, que canten, que se sientan cómodos, que sientan el amor, el apapacho de Dios, de la hermandad, y ya. No haya compromisos. No te preocupes, tú puedes venir vestido como quieras. Y dicen que no hay códigos de vestimenta. Hermanos, ¿quién dijo que para venir a la iglesia las mujeres tienen que venir de falda y los hombres de pantalón? ¿Quién lo dijo? ¿Qué son esas buenas formas? Nadie las dijo, pero hay algo que se llama ¿qué? Conciencia. Y la conciencia, ¿quién es el único que puede hablar a nuestra conciencia? Pues el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién da los códigos de conducta dentro de una iglesia adventista? El Espíritu Santo, si le permitimos que hable la conciencia. Yo no voy a venir aquí con bermuda a dirigir cantos, pero en una iglesia amigable, ¿será que lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Y podemos llevar batería, y podemos llevar joyas. No, pero es que tú estás exagerando, esta es una iglesia amigable. ¡Qué gran problema! Y entonces, la iglesia pierde lo que dije en un inicio, que es ¿qué? Identidad. Con tal de mantenerse vigente. ¡Qué palabras tan fuertes! Esas palabras son clave para que no se nos olvide el tema de hoy, hermanos. Estar vigentes a través de la pérdida de identidad. ¿Por qué? Porque estamos empezando a hacer esto. Y entonces nos damos cuenta, reflexionamos y cambiamos conductas, que ese es el objetivo de este tema, de este seminario. Porque entonces yo me doy cuenta que el código de conducta no es obligatorio, tampoco nadie me obliga a venir de falda a la iglesia. Pero si yo digo que amo a Dios, leímos en 1 de Juan 2:15, que entonces el amor de Dios va a estar en mí. Y yo voy a querer que Él esté feliz porque este es su templo.
y yo lo vengo a adorar. Entonces el código de vestimenta no es de la iglesia amigable, no es de la iglesia adventista. Es de una conciencia que quiere hacer lo que Dios determina, porque su templo es casa de oración. El hermano quiere decir algo, hermano usted. Sí, adelante. Respecto a lo que usted estaba mencionando, que tenemos identidad, pero los argumentos que podemos utilizar también, porque en lo particular yo he mencionado algunos momentos el código de vestimenta de nosotros los adventistas, pero tristemente puedo decir lo que argumentamos es que tú puedes venir bien, pero vienen de la manera dentro con pecado oculto y ellos se excusan. Vamos a pasar de este lugar, papá, con manga larga, porque hay un código de vestimenta en la conciencia. Y decimos, lo que ve Dios es el corazón. No debería ser. Sí lo ven, pero como lo ven, y por dentro debemos de llegar bien. ¿Cómo me gustaría que Dios pudiera, no? Que argumentamos que lo que ve Dios en el corazón no pasa nada, tú puedes pasar de ese lugar. Y se pierde, y como lo hizo Planito, y se va a perder. Así es, hermano, muchas gracias. Esa intervención que tuvo el hermano es muy interesante, porque es muy cierto. Ahí sí nos acordamos de 1 de Samuel 16:7, si no me equivoco. No mires a lo que está delante de tu parecer, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos, ¿porque qué? Porque Jehová ve el corazón, ¿no? Y entonces, si queremos ser amigables, yo eso es lo que voy a decir. O bien, este punto que es delicado y un poquito álgico para algunos, es que tú vienes de manga larga, pero seguro vienes con la mente más podrida que yo. Y entonces yo pues vengo con manga corta, pero yo puedo estar más alto que tú, que me tienes que venir a decir a eso. ¿Dónde está el código de conducta? De vestimenta. Aquí no. Si alguien se quiere excusar, la palabra de Dios dice una cosa, el espíritu de profecía dice otra. Nosotros somos los que decidimos. Finalmente. Y si yo quiero agarrarlo de excusa, pues bueno, ya veré yo con las consecuencias, así como le fue a Nadab y a Abiú. Por eso quería yo que leyéramos Levítico, capítulo 10, en estos versículos del 1 y 2, cómo les fue por presentar fuego extraño. Pues ya cada quien verá el resultado de sus actos, ¿no? Fíjense nada más. Todo esto con el objetivo de conectar con creyentes, con no creyentes urbanos. Obviamente evangelizar es llegar a no creyentes, claro que sí, esa es la misión. Pero adaptándonos. Perder identidad, ese es el peligro. Siguiente, Héctor, por favor. Leamos esto juntos, dice. En la actualidad, 10 de estas congregaciones funcionan en países. En México hay 3, una en Monterrey, una en Chiapas y otra, creo que es en Mérida, hermanos, disculpen. Aquí menciona los países en general: México, Panamá, Colombia y El Salvador. Esas iglesias tuvieron primero un programa piloto en el 2021, es decir, vamos a ver si es chicle y pega. Y va pegando, pues es que como no va a pegar, pues sí me siento más cómodo. Oye, a mí no me están obligando a ir tal o cual hora y que pónganse de pie y a ver himnos solemnes, ¿no? Pues ahí me puedo mover un poquito. No les traje esa imagen, hermanos, pero hay una fotografía donde hay dos chicas que están hermosas, porque Jehová hizo al hombre perfecto, esa es su imagen, pero con ciertas características que no van de acuerdo a la conducta de una dama cristiana. Y van a dirigir cantos en una iglesia amigable. Programa piloto: 15 grupos establecidos en 10 uniones dentro de la división interamericana. Gracias a quién? Al pastor Iván Ruiz, que fue el que tuvo la grandiosa idea de iniciar con ese proyecto. Las sesiones de capacitación
colaboración para estos grupos comenzaron en noviembre de 2021, dirigidas por el Centro de Misión Global para la Misión Secular. Bueno, ¿de qué se trata? Y post-cristiana de la Conferencia General en colaboración con la División Interamericana. Bueno, ¿qué tiene que ver las papayas con las salchichas? Nada. ¿Qué tiene que hacer la División Interamericana con la misión secular y post-cristiana? No debería tener nada. Hermanos, cuando en nuestra iglesia, Nanchucal 1, nos lleguen programas novedosos, verifiquemos que no se pierda la identidad. El asunto no es si lo mandan, hermanos. Yo no quiero hablar en contra de la división. Porque, como dije en un inicio, y lo he dicho en este y en otros seminarios, hay que estar dentro para que con amor indiquemos qué es lo que estamos haciendo mal. Y lo vamos a lograr, hermanos. Somos la iglesia adventista, somos la iglesia del tiempo del fin. No podemos estar afuera y señalar para adentro. Tenemos que estar adentro y con amor decir, oye, eso que me llegó en el panfleto está medio torcido, ¿no? Vamos a orar, vamos a identificar el error y vamos a hacerlo bien. ¿No les parece? Tan fácil. Es fácil, ¿sí o no? Pero hay que estar consagrados, hermanos, para que no nos pegue esto y decir, oye, pues si viene de la división y mira cómo están ahí. Pues sí, pero yo, ¿qué estoy haciendo dentro de mi iglesia? Vamos a hablar con amor. Pastor, este tema está un poquito... Mire, le traigo la base de la Biblia y eso. ¿Qué le parece? Y hablarlo con amor. Porque Jesús corrigió con amor. Pero recordemos que al final, la misericordia y la gracia, hay una línea con lo que es la justicia de nuestro Padre. Y ahí no nos podemos meter. Siguiente, por favor, Héctor. ¿Qué es lo que sucede entonces con las iglesias amigables? Ese es el problema. El caballito de Troya. Las iglesias emergentes con sus ideas de espiritualismo, de ecumenismo, las iglesias amigables, todas ellas en conjunto, haciendo el caballito de Troya para entonces romper esa puerta de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y quiénes le dan la entrada? Los líderes progresistas. Y entonces tenemos dos resultados muy peligrosos. Número uno, la postura universalista, y número dos, la postura de inclusión, que también son métodos erróneos de evangelizar. Resumen, universalismo, todos, hasta los pecadores, hasta Lucifer. Los ángeles se van a salvar. Inclusión, todos, no importa la religión que sea, pero quieres ser salvo, vas a salvar. ¿Sí vio la diferencia? Hizo ruido la moto, pero quiero que quede claro eso. Postura de universalismo, ya se pasa más fuerte el hermanito con su moto, ¿verdad? Hermano, nuestro amiguito seguro viene del trabajo. Qué difícil es ser proveedores, seguramente. Postura de universalismo, ¿quiénes se van a salvar? Todos, hasta los malos. Hasta los que no querían ser salvos, se van a salvar. Postura de la inclusión, se van a salvar todos los que amen a Dios, los que tengan cualquier religión, los que busquen una salvación, no importa dónde estén, se van a salvar. Pero al final de cuentas, entre estas dos posturas hay un interrogante. Entonces, pues, ¿para qué me preparo? Puedo estar en cualquier religión, me voy a salvar. O puedo no estar en ninguna, dice el universalista, y me voy a salvar. Dice aquí, este tipo de iglesias, hablamos de las iglesias amigables, con un nuevo formato, no son otra cosa que iglesias carismáticas o emergentes. También se les llamaron iglesias emergentes. Yo creo que más de uno de ustedes escuchó esa palabra. Las cuales se caracterizan por ser amigables con el espiritualismo y el ecumenismo, es decir, canta, ora como
10, no importa. Amigables con un evangelio diluido y pobre de conocimiento, donde rechazan la doctrina, pero abrazan conformidad con el mundo en pro del amor y la aceptación. Pero no está Cristo, no hay ninguna actividad distintiva. Eso es una iglesia amigable. Ahora mi pregunta para nosotros sería, hermanos, ¿nosotros no somos amigables entonces? Pues sí, ¿no? A ver, Maite, a ver, Ricardo, a ver, hermana, a ver, la verdad. A mí me preocuparía que haya una iglesia amigable allá afuera y ellos no somos que somos. ¿Que somos bien odiosos? ¿Será? ¿Será que no podemos dar amor? ¿Será que no podemos tener amigos, hermanos? A ver, contéstenme, porque eso sí es una pregunta que me inquieta. A ver, si hay un proyecto de que hay una iglesia amigable, nosotros entonces, ¿qué somos? O sea, Jesús va a trabajar allá afuera y con nosotros no, o nunca ha estado, porque pues si va a haber una iglesia amigable, entonces nosotros, ¿qué somos? ¿Qué leímos en 1 Juan 2:15? Búsquenlo los que no estaban, hermanos. 1 Juan 2:15. Y ahí está la respuesta. Claro que somos amigables, claro que somos amorosos. Y como tal, si tenemos el amor de Dios en nosotros, Él va a estar en su iglesia. A ver, los que no estaban, 1 Juan 2:15, ¿qué dice, hermanos? Vamos a repetirlo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Entonces, si yo no amo las cosas que están en el mundo, ¿qué sí va a estar en mí? El amor del Padre. Entonces, una iglesia amigable, ¿será que puede hacer esta? ¿Sí o no? Pues claro, hermanos, sí. Sin temor alguno, hermanos. No necesitamos adaptar, perdiendo identidad. Claro que podemos ser una iglesia amigable, porque Dios nos dice en su palabra. ¿Qué nos hace falta entonces? Decisión quizás. Esta es la última diapositiva respecto de iglesias amigables. Hermanos, ¿hasta aquí tienen alguna duda o quieren comentar algo? Porque vamos a cambiar, no hay formato, pero ya voy a hablar de otro punto. Y yo quisiera saber si ustedes están interesados en que continúe o corto el tema. ¿Continuamos? A la siguiente, dice el hermano. ¿Sí? Sí, porque está un poquito largo. Y yo quiero entender eso, hermanos. Miren, a mí me complace que lo que se diga se entienda. Siguiente, Héctor, por favor. Vamos a terminar, hermanos. Es poquito. Se los voy a abreviar muchísimo. Actividades jocosas. Siguiente, Héctor, vamos. Bueno, hace unos sábados viendo en internet actividades de Ciudad de México, una iglesia muy conocida, la pueden encontrar en Facebook. ¿Qué es lo que hicieron para evangelizar? Dice, el sábado pasado nuestros jóvenes compartieron con la comunidad a través de qué cosa? De juegos, hicieron contactos misioneros en el Parque de los Venados en la Ciudad de México. Siguiente. Bueno, juegos de lotería, juegos del uno, tú te salvas, yo me pierdo, no sé cómo le hayan hecho. Eso no es bíblico. No tiene fundamento en el espíritu de profecía. Y aunque se les llene la iglesia, la manera en la que se está introduciendo feligresía urbana, como lo leímos hace un rato, no es correcta. El sábado, ¿de verdad? Siguiente, Héctor, por favor. Bueno, es que hubo de todo, ¿eh? Siguiente, Héctor, por favor. Listo. Las imágenes hablan solas. Siguiente, Héctor, por favor. Actividades jocosas, ahora las artes escénicas. En artes escénicas entendemos lo que es teatro, lo que es música, lo que es poesía. Todo
donde haya un escenario y un espectador son artes escénicas. Punto. Siguiente, Héctor, por favor. Bueno, las artes escénicas dice que son expresiones artísticas con las que en vivo una persona va a expresarse frente a un público en un espacio, incluye cualquier tipo de manifestación. Y aquí están los ejemplos que les mencionaba. Me faltó leer danza, circo, los performances, las óperas o el ballet. ¿Qué es un performance? Un performance es cuando se mezclan o se integra tanto un canto como una escenificación. Cantos escenificados, ¿les suena? Bueno, ese es un performance, ¿sí? Es la realidad, es la definición, y no es una definición bíblica, esto viene de una página de artes escénicas. Nada más que es para que estemos documentándonos, nos informemos de qué vamos a abordar ahorita. Siguiente, por favor, Héctor. Ya casi acabamos, hermanos, son las últimas. Teatro, riñones, mimos y performance. Siguiente, por favor, Héctor. Aquí vemos, esta es de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es de una iglesia en Paraguay, es una página de internet de Paraguay. Dice: los jóvenes siguen el ejemplo de amor de Jesús, demostrando cariño a la ciudadanía. Bien, perfecto, dice, le regalaron libros misioneros, entregando miles de tarjetas con versículos. Está perfecto, versículos bíblicos. Carteles con frases de esperanza. Está excelente. ¿En dónde? En los semáforos. Muy bien. Hace como 5 años fui directora de jóvenes en Ciudad de México. Hicimos una actividad juvenil muy bonita, donde decíamos: Jesús te ama. Y nos pusimos en los semáforos y en los stop, ahí nos poníamos y todos los autos nos veían. Fue muy bonito, lo hicimos un sábado. Lo recordé cuando estaba leyendo esto. Pero viene lo siguiente, dice: orando con las personas. Excelente, dice. En representaciones teatrales, mimos, flash mob, serenatas cristianas. Es que ahí es donde está el asunto. En diversos centros comerciales, marchas contra la violencia y el abuso. Y además, dándole atención especial a ciertos grupos sociales, ¿no? Siguiente, Héctor, por favor. ¿Qué es el teatro? Fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía, hermanos. Les traigo esta gema. Dice: los que realizan la obra del Señor en las ciudades deben poner a contribución esfuerzo tranquilo, permanente y devoto para la educación de la gente. Deben guardarse cuidadosamente de cualquier cosa que raye en ¿qué? En el sensacionalismo. En esta época de extravagancia y ostentación externa, cuando los hombres creen que es necesario efectuar un despliegue con el propósito de obtener éxito, dice aquí qué es lo que tienen que hacer los obreros de Dios. Han de ver la falacia de gastar medios innecesariamente para producir impacto. Y es que nos preocupamos por adornar la escenografía. Es que necesitamos 5,000 pesos de papel tal. Es que necesitamos 1,000 pesos para comprar una tela para el escenario. Es que necesitamos dinero para los disfraces. Es que necesitamos dinero para las máscaras y los guantes, porque es una apuesta de niños. Bueno, ¿ese es un dinero desperdiciado? Yo creo que no nos cuesta ganar. Pero cuando decimos que vamos a ir a entregar despensas, se juntaron creo que 7, 8 de la mañana, y no lo digo por crítica, hermanos. Pero oigan, 8 despensas, y yo estoy segura que faltan despensas. Siguiente, Héctor, por favor. Todo esto es de páginas adventistas. Una iglesia que se llama La Voz Rey. No lo quise traer en video, sí lo traigo, pero la verdad va a pasar mucho tiempo. Están enseñando lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Los chavos están casi encuerados ahí en la iglesia. Bueno, ¿de qué se trata? Siguiente, Héctor, por favor. Esto ya lo sabemos, ya lo conocemos. Siguiente, Héctor, gracias. Esta otra es un video muy chiquito en el minuto 26, algo muy interesante. Ya puse un stop, no lo vamos a desarrollar.
Pero dice aquí, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Zumpango. ¿Dónde queda Zumpango? En Estado de México. Ok. Bueno, lo pueden buscar en Facebook, ahí está la página, y pueden ver el video completo. Los que hicieron un programa especial a los niños. ¿Cómo le podemos hacer para jalar niños? Pues vamos a hacer un teatro guiñol. Y los muñequitos bailaban de aquí para allá, de aquí para allá. Y los niños, bueno, pues ya se lo imaginarán también, perdiendo identidad del adventismo para estar vigentes con una generación que no conoce a Dios o no le interesa conocerlo bien. Siguiente, por favor, Héctor. Siguiente tópico, la música, y este es el último que traigo, hermanos. Siguiente, Héctor, gracias. Bueno, terminamos con esto. Yo creo que está muy claro, hermanos. Está muy claro qué es lo que está pasando con la música dentro de nuestra iglesia. Y yo les mencionaba al principio de este seminario que cuando una servidora tenía 5 años y mis papás se habían bautizado, la música era increíblemente diferente. Increíblemente diferente, no se pueden imaginar. Y no porque no fuera con sintetizadores o no tuviera algunos arreglos, no es por eso. La letra, la melodía. Y pasan los años y ahorita estamos en otra sintonía, hermanos. Dice, en sus esfuerzos para alcanzar a la gente, los mensajeros del Señor no han de seguir los caminos del mundo. Otra vez, hasta que nos aprendamos de memoria 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. En las reuniones que se celebren, no han de depender de cantores ¿qué leemos? O sea, no hay que traer a nadie que, pues, no. ¿Por qué lo invitaron? Sí, hermano. Ah, sí, va a venir a canchita también, hermano. Cuentos para jóvenes. Sí, hermano. Súper delicado. Dice, y de despliegue teatral para despertar el interés. Esto lo escribió la hermana Elena G. de White en 1909. O sea, hace más de 100 años. Casi 120 años. Gracias. Siguiente, Héctor, por favor. Ahí está. Es eso, ¿verdad, hermano? Bueno, pues ahí está la invitación. Va a haber una actividad de Año Nuevo, Nochebuena, no sé. Y Nochebuena ya saben que es un tema para mí bien interesante. Que he hablado de eso, pero bueno. Independientemente de eso, ok. Va a haber una actividad de Nochebuena. ¿A quién están invitando? Bueno, eso es lo que está sucediendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Salirnos de la iglesia? No. Dentro, con amor, decir esto sí, esto no. Porque ya vimos por definición que es una virtud. Y las virtudes cristianas es una cualidad moral, diciéndolo de memoria, cualidad moral que permite hacer el bien y desechar el mal. Si nosotros somos hermanos virtuosos, vamos a desechar lo que está mal y hacer lo que está bien. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Porque es el objetivo. Siguiente, Héctor, por favor. Bueno, esto ocurrió en el mes de mayo del año pasado. Una actividad en la que invitaron a Lily Goodman, una cantante evangélica, a dar un concierto en una iglesia adventista, en la iglesia del Séptimo Día de Florence City, en Estados Unidos. Y bueno, la iglesia, la verdad, no estaba como está la nuestra ahorita, estaba reventada. Nada más faltaba yo. Ay, sí. Hermanos, yo fui adolescente y llegué a escuchar a esa hermana como canta. ¿Y saben por qué la ponía? La verdad, pues porque escuchaba bien parte de la música. Hay mucha música pop. Y háblate del Señor y que regreses al lugar. Y, hermanos, esa no es música cristiana. Y yo lo sabía siendo adolescente. Mi mamá no nos lo permitía. Pero lo llegamos a escuchar porque uno es adolescente.
Y nuestros papás nos aman mucho y quieren lo mejor para nosotros, pero los hijos van a hacer lo que no deben a ocultas. Hay que amarlos mucho, orientarlos mucho, para que cuando hagamos algo o queramos hacer algo que no está correcto, nos demos cuenta que en realidad eso no está bien. Yo me daba cuenta que estaba mal, pues sí. Entonces, ¿qué está pasando? Porque si el espíritu de profecía dice que no tenemos que hacer uso de cantantes mundanos o de despliegues teatrales, pues estamos hasta parando. Siguiente, por favor, Héctor. Esta hermana canta hermoso, hermosísimo. Cantaba en el grupo Bae, tiene una voz muy privilegiada, la hermana Ana Juárez. Hermosísima la voz. Tristemente ella está trabajando para la iglesia bautista y en estos tiempos ya da conciertos ecuménicos. Entonces, bien puedo estar yo ahí también, ¿verdad? Porque podemos estar fallando a Dios. La intención del tema, última y siguiente, Héctor, por favor. La intención de este seminario, hermanos, va por bueno. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Bueno, ¿qué está pasando con la música? Vamos a concluir, hermanos. Yo creo que la decisión es de cada uno de nosotros. Y estando dentro de la iglesia, decidimos de qué manera vamos a hacer los programas que traemos aquí dentro. Identificar qué es lo que está mal y no repetirlo. Hay un estilo musical muy tranquilo. Ricardo, ¿le puedes pedir a Héctor, por favor, que me busque al dúo Simra? Así como es escrito. Dúo Simra. Y que me ponga ese canto. Se llama Cuenta Conmigo. Dúo Simra, por favor. Y quiero que escuchen, por favor, la manera de la música. No es pop, no es jazz, no es rock, no es electrónico, no es ranchero, no es heavy metal. Bueno, entonces, ¿qué es? Es una tendencia muy interesante que está súper pegando dentro del adventismo y que tiene ya sus años de existir. Se llama Vaporwave, que es una manera de cantar con una pista. Estuve leyendo mucho de eso y es una cosa muy enredada. Hay una palabra muy interesante que dice que usan bucles, y que es un bucle en la música. Bueno, son pistas que de repente se detienen y continúan, y se detienen y continúan. No sé si han escuchado ustedes la guitarrita. Lo voy a decir porque lo están transmitiendo y van a decir, es que la cámara lo ve. Vamos a verlo, vamos a escuchar. ¿Han escuchado la música de Bob Esponja? Que hace la guitarrita y como que se detiene. Y luego una guitarrita como muy divertida, como muy chistosona. Más o menos, ese es el estilo Vaporwave. A ver, Héctor, dale al push, por favor. ¿Sí la tenés? Me enseñó la arena que mi huella dejaré y que no serán mis pies los que me guíen. A venir el tiempo que no lo puedo tener, que no pienso y ya se fue sin que lo mire. Y más que perderlo quiero tiempo que hablar, compartiendo amor que dure una eternidad. Hoy no me retires. Listo, Héctor, gracias. Creo que se entendió, ¿verdad? Es el estilo Vaporwave. ¿Lo pueden escuchar los hijos en casa? Pues yo no leo nada de malo, no es rock, como que pues tampoco es jazz, hermana, ¿qué le pasa? Bueno, pero a ver, ¿qué está pasando? Nos falta discriminar, creo, ¿verdad? Hay que ser bien sensatos y presumir de inteligentes tal vez y decir, creo que me doy cuenta, pero no quiero hacerlo. O sea, es evidente que esa pista no es una pista adecuada.
o no, hermanos, o estoy inventando yo algo, porque tiene que haber un seminario de música aquí también, nos queda clarísimo que nos falta mucho sobre música. Siguiente, Héctor, por favor. Ah, no, la anterior, porque quería decir en el paperwork. Bueno, dice, ya suave, ralentizada, cortada, reproducida en bucle. Esos son los bucles. Cambiada de tono y repleta de efectos. Tu palabra, y todo así como pujiditos y la musiquita y bueno, en fin, se escucha medio romántico el asunto. Pero es que le está cantando a la pareja, qué bonito. Estamos siendo vigentes, perdiendo identidad, recordémoslo, hermanos. Es que el enemigo es astuto. Siguiente, Héctor, gracias. Iglesias Café en Nueva York. Bueno, eso es una iglesia adventista, allí en New York. Siguiente, Héctor, por favor. Donde usted puede gozar de los cantos, de la predicación, mientras se toma su cafecito, mientras desayuna, escucha al pastor, escucha al hermano, al mejor a Maite, dando el reporte de secretarial. Tomamos un cafecito, pero es café de soya. Imagínense, hermanos. Entonces son cosas eclécticas, ¿sí? Son cosas que se están haciendo y es la realidad. Terminamos con esta gema, hermanos. Siguiente, por favor. Dice, Carta 53, en el manuscrito 96, dice, no debemos imitar al mundo. Estamos lidiando con asuntos que envuelven intereses eternos. Es que es su vida y la mía, hermanos. Ese es el interés eterno. Y no debemos en cosa alguna. ¿En qué? En nada. En cosa alguna imitar al mundo. Tenemos que seguir de cerca los pasos de Cristo. Él es aquello que nos satisface y puede satisfacer todas nuestras carencias y necesidades. Nuestro buen éxito dependerá de que realicemos la obra con la que, con el sensacionalismo, con la teatralidad, no, con la simplicidad con la que Cristo hizo su obra. Punto. No hay nada más que agregarle. Decíamos que nuestra lectura bíblica era primera de Juan 2:15. Héctor, la siguiente es última, por favor. Y yo quisiera, hermanos, que este versículo no lo pasemos tranquilamente y en casa. Discriminemos, que haya juicio. Y veamos qué estoy haciendo yo, Iris. Cada quien tendrá que hacer su trabajo. ¿Qué estamos haciendo en nuestros hogares que todavía se parece a lo que hace el mundo? Y yo anhelo, yo Iris, yo deseo que el amor de Dios more en mí. ¿Qué tengo que hacer? Ya no hacer lo que hace el mundo, ni lo que se parece a lo que hace el mundo. Para que nuestra iglesia, Nachital 1, tenga el amor de Dios en ella. Seamos una iglesia amigable, porque sí lo somos. Claro que lo somos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si nosotros queremos que el amor de Dios esté aquí, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Él manda en su palabra. Pero dice en 1 Juan 2:15 que no hagamos, ¿qué? Nada de lo que hace el mundo. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Discriminemos, hermanos. Métodos novedosos de evangelismo. Solamente es clave pensar, si para que el adventista del séptimo día y sus doctrinas se mantengan vigentes, tiene que perder identidad, díganle no. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y que esta semana sea una semana muy bonita para cada uno de ustedes. Las mamás amen mucho a sus hijos, abrácenlos, denle besos, hagan un desayuno rico. Los papás, yo sé que es un esfuerzo muy grande, hay que trabajar, son proveedores, échenle ganas. Cada esfuerzo que hacen es por la familia que ustedes están administrando. Y las mamás que trabajan, pues también, hermanas, no, hay que echarle ganitas, ¿verdad, hermana? Luego me la encuentro casi diario, ¿verdad? Que la veo, mi hermana trabaja. Y siempre está sonriendo y saluda. Adiós, hermanita, dice. Así que yo espero que esta semana, para ustedes y para mí, sea bendecida, hermanos.
Si hay algún conflicto, algún problema en casa, que el Señor lo pueda resolver. Y lo va a resolver si lo ponemos en sus manos, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar el himno final para despedir este hermoso sábado, porque ya se terminó hace como 20 minutos, porque ya se vuelve el sol a las 5:52 si no tengo error en lo que digo. Vamos a entonar el himno Día Santo del Señor. Por favor, Héctor, no me sé el número, ¿alguien se lo sabe? Día Santo del Señor, Héctor. Gracias, 550. Día Santo del Señor, como pronto en pasar, solo vino a ya debemos terminar, y volando al cielo va, el destino allí será, y volando al cielo va, y el destino allí será. El informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de milagro mundará, oh de sana adoración, con Jesús en comunión. Oh, de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, en la luz sobre tu don, los deseos de tu ley, trae nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, Señor santo de amor. Es tu sábado, Señor, Señor santo de amor. Vamos a arrodillarnos, hermanos, y vamos a orar. Reflexionemos antes, hermanos, nada más, por favor. San Juan capítulo 17, versículos 15 al 17. Fíjense qué hermoso, nuestro Señor Jesús ya oró por nosotros hace muchos años. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que la oración de nuestro Señor Jesús se cumpla esta semana en nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y bendito es tu nombre. Gracias, Señor, te damos por tu santo día de reposo, por cada hora que nos das de vida, Señor, y el poder haber venido a tu templo, Señor, a poder congregarnos, a poder leer tu santa palabra, a cantar himnos, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar bajo el techo de tu templo, Padre. Gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra se cumple y que va a ser por la eternidad, Señor, y que estamos aquí en tu templo con la intención, Padre, de entregar nuestras vidas diariamente, Señor, y te pedimos que en esta semana tú seas con nosotros, que nos ayudes a redarguir tu palabra, a reflexionar en ella, ya que, Padre, estemos convencidos de que estamos en el lugar correcto y que estamos en la iglesia que tú has creado con gran amor, Señor, para que podamos nosotros predicar tu santo evangelio. Por favor, Señor, purifícanos, ayúdanos a ser hombres y mujeres amables, amorosas y santificados. Quédate con cada uno de nosotros y por favor te pedimos que satisfagas las necesidades que tengamos solamente de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Lo pedimos todo esto en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que todos tengan una feliz semana.